Hoy en nuestros apartados Historias de Overtime vamos a hablar de música. Por eso estamos en este elenco con grandes músicos. Bueno, pues hoy vamos a hablar ¿de quién? De un músico bastante importante, pero muy poco conocido. De hecho, tiene una historia muy bonita. En este caso vamos a hablar de Sixto Rodríguez. Es un músico estadounidense. Este músico nació el 10 de julio de 1942 en la ciudad de Michigan, Detroit, Michigan. Este músico pues se ha ganado un número de seguidores bastante importante, el cual lo siguen por su música importante. ¿Qué es lo que ocurre? Este músico en realidad saca 2 álbumes en su trayectoria, solo 2 álbumes, en la época de 1970 y 1971. En 1970 saca Cold Flag y en 1971 saca Coming From Reality, ¿vale? Pues estos son los 2 álbumes que saca Sixto Rodríguez. Aunque la crítica fue bastante buena, fue muy buena con los discos, pero el público pues pronto lo olvidó y lo dejó sin comprar prácticamente sus discos. De hecho, hay una anécdota porque uno de los 2 discos creo que se vendieron 6 unidades. 6 unidades, que una sería él, otra sería su hermano, su primo o su madre. Total, 6 unidades. Bueno, pero una de esas unidades sí que la compra una persona, y ahí es donde viene la clave de esta historia, la que os vamos a contar de Sixto Rodríguez. La clave está en que había vendido 6 discos solo de uno de sus 2 álbumes, y este hombre pues era albañil. Después de sus 2 discos, pues viendo que no se vendían, pues decidió seguir siendo albañil. Él siguió haciendo de albañil, trabajando, sus discos no se vendían y pasaron los años y no pasa nada. Pero llega un momento, una inflexión ahí en su historia, el cual ni siquiera él mismo sabe lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de esas personas que compra uno de esos 6 discos viaja desde Estados Unidos hasta Sudáfrica. Llega a Sudáfrica en un momento bastante importante para Sudáfrica. Pues ya sabéis que en Sudáfrica estaba el tema del apartheid. Y resulta que va a una fiesta y da la casualidad que pone este disco. Pone el disco, suena el disco y la gente se queda maravillada con este disco. Tal es cual que de uno a otro empiezan a copiar el disco. No a comprar el disco en un principio, empiezan a pasarse copias de unos a otros, de uno a otro, de uno a otro. Y cuando se quiere dar cuenta, aquello se va de madre y empiezan a vender ese disco, pero disco por kilo en toda Sudáfrica. Es tal que en la época del apartheid, que era cuando empieza todo allí, pues lo cogen como identidad. La música la cogen como referente del apartheid. Se hace tan famoso que se venden millones de discos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este hombre había desaparecido, este hombre no se sabía nada de él. De hecho, había historias que contaban que se había muerto en un concierto en directo, que había salido ardiendo, que le había dado un infarto, que le había dado un montón de bulos, como ya sabéis, los típicos bulos estos que se cuentan. Ha muerto, como han matado, por ejemplo, a Rafael un montón de veces o a Miguel Bosé. Años más tarde, un periodista empieza a investigar, y ¿cuál es la sorpresa? Que se da cuenta que Sixto Rodríguez, conocido también como Rodríguez, estaba vivo después de esos millones de discos que había vendido en Sudáfrica y que se había hecho súper famoso, pero él no estaba por ningún sitio. Entonces, pues, él va a la ciudad de Michigan, a Detroit, y va a buscarlo. Sabéis que Detroit, después de la depresión esta, era una ciudad que había bajado. De hecho, hoy en día en Detroit, hace unos años, no sé ahora, pero hace unos años en Detroit podías comprar una casa por $1. Se había devaluado tanto todo que había casas por $1 o $5 o $10. El tema estaba en que después a ver quién se iba a vivir allí. Bueno, pues este periodista, volviendo a la historia, coge un avión, se va a buscarlo y buscando, da con él.
Llega a su casa, le cuenta la historia de lo que está ocurriendo con su música, que está siendo un éxito. Y él, claro, él extrañado, dice, si yo estoy aquí, estoy de albañil, yo no doy conciertos, yo ya prácticamente no toco, han pasado un montón de años y no hago nada. Dice, pues aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues recogió todas sus maletas, dejó su trabajo y este mismo periodista pues se lo llevó a Sudáfrica. Dice, pues Sudáfrica te tiene que conocer y tiene que saber que estás vivo. Cogen un avión, se lo llevan allí, organizan un concierto en directo y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que el concierto es un éxito, empieza a ir por radio, televisión, por todo el país, había vendido millones de discos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos millones de discos que había vendido, ¿dónde estaba el dinero? Es lo que decía él, ¿dónde estaba el dinero? Porque la productora, la que había producido el disco, pues se había callado, no le había dicho nada. Eso suele ocurrir, o antes solía ocurrir más que ahora, ¿no? Ahora es más complicado. Pero cogía, te explotaban tu música y no te llevabas ni un duro. Pues es lo que le pasó a este hombre, que podía haber sido rico, o no rico, pero por lo menos conocido en el mundo entero. Por lo menos su música, que es bastante buena, y os la aconsejo, Sixto Rodríguez. Pues resulta que empieza a dar conciertos y da varios conciertos. Sobre todo hay un tema que se llama Sugar Man, que es el que me atrajo muchísimo a esta historia, y os lo recomiendo, Sixto Rodríguez, Sugar Man. Si lo podéis buscar, increíble. Tenéis esta serie de Sixto Rodríguez, Sugar Man, y podéis verla, una serie muy completa que os habla un poco de la vida. Él sale hablando y contando todas sus peripecias después de esta impresionante suerte que descubre, ¿no? Que era un músico importante, ¿no? Se había hecho con Sugar Man prácticamente famoso en Sudáfrica. Pues ahí hace esos varios conciertos, tal, y después, pues al final vuelve otra vez a Estados Unidos y ya pues se va apagando un poco el tema, pero es una historia increíble para historias de overtime, un sitio donde hablamos de todo aquello que nos gusta, como por ejemplo en este caso la música. Pues sin más, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado esta historia y que busquéis, si buscáis los discos originales de la época, os vais a dar cuenta que un disco de Sixto Rodríguez puede estar en torno a entre 100 y 200 euros, ¿eh? A no ser que encontréis algún chollillo por ahí, pero vamos, los chollos que yo he buscado para tenerlo, os puedo asegurar que en menos de 60, 70 euros no hay ninguno. Os recomiendo Sixto Rodríguez, Sugar Man sobre todo, y os espero en el próximo vídeo. Hablamos de música en un elenco tan importante como es Overtime, para todos vosotros.